análisis de la base de datos del cómputo final y a la vez un análisis de las actas del conteo y del reconteo. Con esto voy a tratar de ver cuál fue el trabajo de este millón de observadores. Y cuando se le cuestiona sobre un posible fraude, dice, pues es imposible. Hubo 1 millón de ciudadanos que no vieron nada. Hubo errores, pero siempre hay errores, pero no hubo mala fe. Entonces lo que voy a hacer en este trabajo es ver si efectivamente hay algo al respecto. Como les digo, esta base la bajé del IFE, aquí está la página, y es con la que tenemos los resultados finales. ¿Sí? No es la página, no es la base de datos del PREP, que es un momento anterior. Yo voy sobre los resultados finales. ¿Sí? Entonces, para este trabajo yo veo tres momentos. ¿Sí? El primer momento es cuando al ciudadano que va a ser presidente Casillas se le entregan las boletas con las que van a votar las personas. ¿Sí? El segundo momento es cuando él entregue estas boletas al IFE. ¿Sí? Terminó la jornada electoral el domingo en la noche. Y el tercer momento es cuando el IFE da el cómputo final de la casilla. Entonces, aquí lo que esperaríamos es de que entre el momento 1, que es este, y el momento 3, que es este, esperaríamos que siempre estemos hablando de la misma cantidad de boletas. Por ejemplo, si aquí al ciudadano se le entregaron 200 boletas por el listado nominal, y se sabe que hay 14 boletas más para los representantes de partidos políticos, entonces estaríamos hablando de que aquí se le entregan 214, él, cuando llega en este segundo momento, él le entregaría 214 boletas al IFE, que estaríamos hablando que es, ahí ya serían de dos tipos, uno en votos y otro en boletas sobrantes, y nos seguirían dando 214, por decir un número, ¿no? 150 en votos y 64 en boletas sobrantes, que nos seguirían dando 214, y en el cómputo final, el IFE nos estaría diciendo, bueno, cuánto tuvo los diferentes partidos políticos, y nos debe dar 214 boletas, ¿no? Entonces nosotros esperaríamos que en estos tres momentos estemos hablando de la misma cantidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede cuando entre el momento 1 y el momento 2 no coincide? Se supone, y es así, a mí me consta, yo estuve de cerca en todo este proceso, yo vengo de Ensenada, estuve en el distrito 3, y entonces con la experiencia del 2006, yo bajé la base de datos del PREP, y ya cuando iba para el 4 de julio, que ahora lo de reconteo, yo ya tenía mi serie de casillas que decía, estas tenemos, íbamos por todas, ¿no? Pero bueno, si no se podía el recuento de todas las casillas, por lo menos ya tenía detectadas más de 350 que queríamos por las dudas, ¿no? Pero para ese 4 de julio, el miércoles, ya el IFE nos había dado, bueno, los representantes de los diferentes partidos, y yo que estaba ahí, observador, nos pasaron ya esa lista. Y cuando llegó ese momento yo estaba muy tranquilo, yo dije, qué bueno, no va a pasar lo de 2006. Y habían implementado un sistema donde detectaban estos errores aritméticos o errores que hubieran, ya los tenían. Esas 350 casillas que yo había detectado, en distrito eran 472 casillas, bueno, sí casillas, ya 350, ya dijo el IFE, esa se va a recomprar. Entonces, este es el primer momento. Entonces, si había algún error, aquí se detecta, y con eso se hace la base del PREP. ¿Sí? Se supone que llega en el tercer momento, en el consejo se vota y se dice cuáles se van a reconteo, las que son polémicas se van a lo que serían, las cuentan los propios consejeros distritales. ¿Sí? Entonces habría los resultados finales de cómputo, tres tipos, en términos generales. Ahorita vamos a repasar más, pero en términos generales son tres. Uno, que se respetaron los resultados del acta que levantaron los ciudadanos. Un segundo es un acta de reconteo que fue en presencia de los diferentes partidos políticos y fue por los trabajadores del IFE. Y un tercero, donde había polémica sobre si era un voto o no era un voto, de la casilla, lo contaban directamente los consejeros distritales. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver qué fue. Era el ejemplo que les decía. Esperaríamos que si empezamos con 214, terminaran 214.
Pues bueno, entonces me di a la tarea, pues vamos a ver qué tanto sucedió esto, pero tenemos un pequeño problema. De las más de 143,000 casillas que se instalaron en el país, en la base de datos del cómputo final, solamente en el 48% nos da el dato de boletas sobrantes. Tienen del 100%, pero nada más en el 48%. ¿Cuáles son estas 48%? Son las que se fueron a recuento. No vienen boletas sobrantes, las de acta de casilla, ni las que hicieron el cómputo de los pocos consejeros distritales. En esas no. Entonces, este ejercicio de poder comparar entre el momento 1 y momento 3, nada más se va a poder hacer en el 48%, que es 68,961 casillas. ¿Sí? Como les decía, en la base de datos codificaban de 7 maneras. Aquí hay un 8. Hay en la base de datos, hay una casilla que la codificaron 8, no tiene, pues, no hay explicación de eso, ¿no? Y claro está, pero tiene el número de boletas sobrantes. Aquí, por ejemplo, vemos las actas de casilla, ninguna tiene boletas sobrantes en la base de datos. ¿Sí? Por ejemplo, estas, yo estuve investigando en qué consistía acta de consejo, no me pusieron decir, pero son 474, relativamente poco. Estas serían no instaladas, paquete no entregado. Estas son las de recuento, las que les digo que las contaron los trabajadores del IFE, y estas son lo de los consejeros, ¿no? Vemos que de todas maneras hay algunas que sí vienen estos datos de boletas sobrantes. Entonces vamos a ver qué sucedió. Aquí tenemos en la base de datos como, por ejemplo, cuando dice estatus de acta 1, en estos boletas sobrantes o inutilizadas no viene dato, pero cuando es 5, que es de boletas sobrantes, sí viene dato. Así está. Pero veamos entonces, de esas 68,000, ¿cuántas coinciden entre el momento 1 y el momento 3? Pues nada más coinciden 46%, 31,814 coinciden entre el momento 1 y el momento 3. Entonces ya de entrada estamos hablando en sus propios números, estamos hablando que en 37,000 casillas, que representa el 54%, estamos hablando de que aquí estamos hablando de 214, retomando el ejemplo anterior, y aquí en el momento final estamos hablando de 215, 240, 400, 500, 700 o menos, ¿no? 200, 190, 100. Lo siguiente que hice fue esta cantidad de 37,000, si lo regresamos con las 143,000 casillas, representa nada más ya el 25% de las casillas. 25% que en sus propios datos ya nos dicen que empezaron con una cantidad de boletas y terminaron con otras. Bueno, entonces lo siguiente que fue es, bueno, hizo la sumatoria de todas esas boletas que sobraron o que nos hicieron falta. Y ya nos da ahí que son 411,310 boletas, que algo pasó con ellas, desaparecieron o aparecieron, ¿no? Y esto nos estaría diciendo que en promedio serían 11 boletas por casilla. El siguiente ejercicio fue, si tiene el mismo grado de error las que no tienen boletas sobrantes en la base de datos, estaríamos hablando de que habría otras 444,202 casillas en la situación anterior. Y entonces ya nada más por esta situación tendríamos 855,514 boletas que no sabemos qué pasó. Que claro, el IFE podría decir, no metas estas las de acta de casilla porque esas estaban bien contadas, por eso no se fue a recuento, esas no hay error. Bueno, veremos después, espero que me dé el tiempo porque el trabajo es, les digo, fue un análisis de la base de datos y entonces empecé a encontrar errores, esto de lo que se habla del fraude hormiga, y vamos a empezar a ver que son 10,000 votos por acá, son 200,000 votos por acá, y 200,000 y 300,000, y cuando uno se da cuenta pues ya son muchísimos, ¿no? Pero bueno, entonces el IFE puede decir aquí en esta situación de que estos 444,000 son injustos porque en las actas de casilla no había error. Voy a demostrar que sí. Pero bueno, entonces aquí tenemos una posible estimación ya de estas
de estas actas sobrantes o faltantes. Bueno, entonces ahora ubiqué las casillas donde entre el momento 1 y el momento 3 eran menos casillas. Empezaron 214 y terminaron 212, 210, etcétera, ¿no? Y estamos hablando que en esa situación son 23.025 casillas, el 34%. Aquí el IFE podrá decir, mira, lo que pasa ahí es que la gente se roba las boletas. Se robaron casi 300.000 boletas. ¿Sí? Un promedio de 13 robos de estas casillas. Se robaron 13 en promedio. No, se la roban. Ahora vamos al sentido contrario. Aquí empezaron 214 y terminaron 220, 300, 400, 500, etc. En esta situación son 14.122, el 20%. Y haciendo el cálculo estamos hablando que por creación espontánea en la casilla aparecieron 112.960 boletas de más. Un promedio de 8 por casilla. Y va la explicación del IFE. Bueno, es que después había casillas, que es la básica y la contigua, la gente se equivoca. Bueno, vamos a creer eso. Después vamos a ver que eso no es tan cierto, porque estos errores también aparecen en casillas únicas, ¿no? Y asumiendo que eso sucediera, ya de entrada estamos viendo que hay mala capacitación del IFE. Entonces, yo digo, ¿de qué sirve 1 millón de ciudadanos si están mal capacitados? Y vamos a empezar a ver cómo eso sucedió. Voy a hablar ahorita sobre el caso de Ensenada, porque creo que y porque tengo los documentos donde creo que es como la caja de Pandora. Estas casillas de las que son las de reconteo. Pero miren, aquí en Baja California se instalaron 4.084 casillas. Con el dato de boletas sobrantes fueron 2.782, eso quiere decir que es el 68%. De estas, nada más en el 35% tiene la misma cantidad de boletas entre el momento 1 y el momento 3. Vamos al distrito 3, que es el de Ensenada, donde yo estuve. Aquí vemos que fueron 412 casillas, con boletas sobrantes fueron 196, que representa el 42%. Con igualdad de boletas, 94. Eso quiere decir que con boletas diferentes entre momento 1 y momento 2 son 102 boletas. Bueno, pues estas 102 boletas aquí las tengo yo ubicadas. Y voy a poner las más significativas a ver qué sucedió. Vamos a empezar por la 207, y después vamos a ir por la 142, bueno, contigua 1, la contigua 2 de la 142, y la 54 básica y la 102 básica. Vamos a ver qué pasó en estas, que son como las más importantes. Esta fue el acta de cómputo de ese domingo, ¿no? El acta de casilla. Esta se fue a reconteo porque aquí ven como un tachón. Ese fue el motivo, porque cuando uno empieza a ver las sumas y restas, bueno, aquí no se les nota muy bien, pero aquí se supone que votaron 215 personas, más 5 de los representantes de los partidos políticos, nos dan 220 personas que votaron, y encontraron en la urna 220 votos, que aquí son 220 votos, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, pues está el tachón, y qué bueno que se haya ido, ¿no? Pero ese es el motivo por el que el IFE dijo, está bien, esta se va a recoger. Lo siguiente que vi, a ver cómo lo había capturado el PREP, pues aquí tenemos los mismos resultados. Aquí están los 220 votos y estamos hablando aquí, listado nominal son 421. Recuerden que aquí no están las 14 boletas de los representantes de partidos políticos, entonces nos dan las 435. ¿Sí? Y están los mismos resultados. Dato importante, aquí nada más hay 2 casillas, básica y contigua, porque después hay otra acta donde está medio tache y uno podría creer que es contigua 2, no, aquí nada más hay contigua 1. ¿Sí? Bueno, lo siguiente que dije, bueno, ¿cómo hicieron los ciudadanos su trabajo en las otras elecciones? Nada más para llevar un seguimiento. Y aquí veo que la de senadores, no se fue a reconteo. Aquí tenemos las 215 sobrantes, los 220 votos, y acá 220. Esta no se fue a reconteo, ahí están los 435. En diputados también están aquí 215, 220 de
total de votos, y acá son 220, 435, la de diputados, como les digo, tampoco se fue a recoger. Veamos. A ver, perdón. Sí. A ver, la anterior, por favor. Es que hay una observación ahí, bien, para mí muy importante. Observemos nosotros el renglón donde dice votos de representantes de partidos. Ahí dice 5. Sí. ¿Cuántos representantes hay aquí? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero la cuestión es de que Sí, es correcto. Al revisar yo casillas, perdón que interrumpa, hay muchos casos donde no hay un solo voto y hay otros casos en donde los votos de representantes son mayores a los que están anotados. Es una de las cosas de las que voy a hablar. Esto no es una irregularidad, porque, por ejemplo, aquí estamos hablando de que son representantes de partidos políticos que no aparecen en el listado nominal de la casilla. Por eso, el problema es cuando... bueno, ahorita vamos a... porque tengo ya muchos ejemplos al respecto. Sigamos con este. Entonces, aquí está el acta de la casilla, del recuento final. ¿Se acuerdan cuántos votos teníamos? Son 220. Aquí nos aparecen 353. ¿Cuál es el problema de esto? Y creo que es la caja de Pandora. De que este embarazo de urna se hizo ya en posesión del IFE. Esos días de lunes, martes, miércoles, en ese momento le embarazaron. Cuando estaba en resguardo, allá en Ensenada era la Marina, pero acá creo que es el Ejército. Aquí se demuestra que se estuvieron embarazando urnas cuando estaban en poder del IFE. ¿Sí? Y veamos, estos son, bueno, aquí no se nota muy bien, pero aquí, por ejemplo, el PAN, de entrada, aquí nos dicen cómo fueron repartidos los 133 votos. Y aquí vemos, como dicen, el que parte y recomparte, aquí el PRI aumentó 66 votos. Esta casilla la ganaba el PRD con 72. ¿Sí? Ya está en esta nueva situación, ya la gana el PRI con 102. ¿No? Y así fue repartida. Esto se hizo ya en poder del IFE. ¿Sí? Por eso yo creo que es... Y esto lo hice, por eso creo que esto es tan importante. Primero la ubiqué en la base de datos, después busqué la documentación. Y entonces seguramente, como este caso, hay muchos, seguramente miles en el país. Lo único es de que creo que nos ha faltado esta parte de estar documentándolo, ¿no? Veamos el otro caso. Esta situación es de que aquí datos importantes es aquí nos dice que hay 181 boletas sobrantes. No se nota muy bien, pero esto es. ¿Por qué se fue a reconteo? Esta se fue a reconteo porque nos dicen que aquí fueron 266 personas del listado nominal, más 8 de partidos políticos, nos dan 274 personas que votaron, pero encontraron 275 boletas. Y acá también aparece 275. Es ahí una boleta de más. Ese fue el motivo del reconteo. ¿Sí? Pero aquí dato 181 boletas. Veamos ahora qué pasó en la del recuento. Pues de entrada las boletas sobrantes eran 181, ahora tenemos 131. Bueno, ya vimos que se embarazaron urnas, ahora estamos viendo de que se robaron, cuando ya estaba en posesión este material del IFE, se robaron boletas. Aquí tenemos que se robaron 50. Y el motivo del recuento era ver qué había pasado con los 275 votos. Siguieron los 275 votos, no los 274. ¿Sí? Veamos más casos. Todos estos son del Distrito 3, de Ensenada. Y hay muchos, pero bueno. Aquí vemos que votaron 396 personas, 8 de representantes de partidos políticos. Eso nos da 404 personas las que votaron, pero encontraron 408 votos. ¿Sí? Si sumamos esta cantidad, 408 más 254 que creo que eran, nos daban un total de 262 boletas, pero en esta casilla nada más les dieron 259. 600, perdón. Sí. Ok, entonces, bueno, dirá el IFE, bueno, por eso se fue a recuento. Bueno, vamos a ver qué sucedió en el recuento. En el recuento siguieron apareciendo los 408 votos. Y aquí
Todo parece muy normal hasta que uno ve la base de datos, y en la base de datos la coalición PRI Verde ya no tiene 35 votos, no es cierto, a ver, la coalición ya no tiene 13 votos, sino 3 votos, y la coalición PRD, PT, Movimiento Ciudadano ya no tiene 35, sino 5. Otro, esta de las 142, aquí vemos que votaron 176 personas y aparecieron 178 votos. Dice, por eso se fue a reconteo. ¿Qué sucedió en el reconteo? Aquí no pude encontrar, no me facilitaron el acta de reconteo, pero en la base de datos aparecen ya estos nuevos números. ¿Sí? Ya para el PRI tenía 125 votos, ya en el reconteo aparecieron 142. ¿Sí? Bueno, para no hacer más largo esto, aquí aparecen 18 votos de más, y de esos 18 votos de más, 17 fueron para el PRI. Bueno, eso es, lo importante de esta parte es de que lo puedo sustentar con documentos. Lo siguiente, ya no voy a poder hacerlo porque para el recuento tendría que haber estado ahí en los diferentes distritos, pero en muchos casos con el acta de casilla podemos ver mucha de la manipulación que hubo. ¿Sí? Vean, por ejemplo, esta se fue a recuento y ya en la base de datos, a ver, esta se fue a recuento, ¿sí? Entonces, aquí nos decía que había 510 boletas, pero se entregaron 509. Pero aquí, híjole, aquí no veo, no me acuerdo, bueno, aquí no se ve muy bien, pero estos dos números deberían que coincidir, ¿no? Porque aquí nos dice total de votos y aquí también es total de votos, no aparece. Y aquí está precisamente el ejemplo que me decía. Aquí hay, por ejemplo, dicen que 7 personas como representantes de partidos políticos votaron, pero aquí nada más había 5. Ese es un problema mayor y ahorita porque para los representantes de los partidos políticos les entregaron poco más de 2 millones de boletas. 2 millones de boletas que nadie tuvo control sobre ellas. Y si estamos hablando de funcionarios de casillas mal capacitados, que muchas veces los que decían que se hacía en la casilla eran los representantes de los partidos políticos. Les platico algo que llegó a suceder ayer en Ensenada, ¿no? Que seguramente pasó en el país. Los representantes del PANAL eran profesores y ellos empezaban a decir qué hacer y qué no hacer. La presidenta de casilla era ama de casa, y pues la representante del PANAL era la maestra de sus hijos, ¿no? Y entonces a la hora de hacer las sumas, la maestra decía 5 más 6 son 15, y pues la señora dice, pues es la profe, ¿no? ¿Cómo? Pues eso pasó. Acá, aquí vemos que hay 23 representantes de partidos políticos, lo máximo eran 14. ¿Sí? Pero algo más, nada más aparecen aquí el nombre de 10 de representantes de partidos políticos y 9 confirman. ¿Sí? Y acá vemos 100 votos de más. Es esto, ¿no? Y en el reconteo ya aparecen también 59 boletas. Bueno, pues si podemos hacer este cálculo de cuántas casillas están en esta situación de que los representantes de partidos políticos eran más en votos que su presencia real, ¿cuántas fueron? Eso pues no se tiene en ninguna base de datos, ¿no? Hay muchos, pero ahora sí son 143,000 casillas, que sería bueno saber, ¿no? Y bueno, si alguien lo llega a saber, pues es el y bueno, estamos hablando de 2 millones, más de 2 millones de boletas, entonces que nadie tuvo control sobre ellos, ¿no? Ahora sí que quien se puso listo pudo poner lo que quiso. Pero sigamos con la situación, resultados de reconteo. Aquí vemos que se supone que empezaron con 7 boletas. Este es el caso de Chihuahua, la 1038 básica. Aquí, por ejemplo, sí nos coinciden, aquí tenemos que votaron 64 personas, pero encontraron 59 boletas, y el total de votos son 67. ¿Sí? Por eso les digo, qué buena capacitación del IFE, ¿no? Claro está, cuando no están capacitados se puede hacer con ellos lo que sea. Bueno, pero ya en el recuento nos aparece otras cantidades. Por ejemplo, en boletas sobrantes ya no son 48 sino 237,
Y este es el resultado del recuento. El PRI tenía, creo, 39 votos y aparece con 242. Otro. Casillas con más votos que boletas entregadas. Esto se puede, por ejemplo, yo les decía que sería muy bueno poder comparar los tres momentos. No se puede, pero sí podemos comparar al menos el total de boletas que se le entregó a los ciudadanos con en el del final de votos. Claro está que a estas les haría falta las boletas sobrantes, pero por lo menos deberíamos de saber de que nunca podrían ser más votos que las boletas que se les dio inicialmente. Pues bueno, de entrada ya se tienen detectadas que son 73 casillas que están en esta situación. Esto quiere decir, total de boletas entregadas fueron 31,000 y el total de votos en estas fueron 40,000, diferencia 8,000. Si a esto le ponemos el promedio de boletas sobrantes que se tiene, que son de 226,000.5, estaríamos hablando que a esto le tendremos que aumentar otras 16,000 y entonces tendríamos un total de 25,000 boletas de más por este hecho. ¿Por qué cantidad de casillas que aumentaron sus boletas del momento 1 al 3? Pues eso nada más el IFE lo sabe. O que disminuyeron, el IFE. El del momento 2, que eso es lo más grave, que es cuando ya con posesión del IFE aumentaron o disminuyeron, pues solo el IFE lo sabe. Bueno, sigamos con más. Aquí tenemos casillas, 20 casillas a nivel nacional que se fueron a reconteo y que tiene más de 764 boletas. Se supone que una casilla lo máximo que puede tener son 764, porque por ley son 750 por el listado nominal, más 14 de los partidos políticos. Pues estas 20 se fueron a reconteo y tuvieron todas estas boletas. ¿Sí? Y bueno, muchas del Estado de México, por cierto, que raro, ¿no? Aquí tenemos estas 20, 18,000 boletas. Aquí, por ejemplo, podemos ubicar una, una que nos dice que es una del Estado de México, y aquí de entrada ya se respetaron estos mismos resultados y tenía 922 boletas sobrantes. Y se respetaron estos, y eso que los consejeros distritales hicieron el recuento. Ellos no vieron ninguna irregularidad. Esta otra de Quintana Roo que estaba en esta situación, ya de entrada cuando uno ve la hoja del PREP, uno se da cuenta que algo está mal, porque si todos tienen 712, esta debería ser 712, ¿no? Porque es la base, ¿no? 827 en el listado nominal, ¿sí? Y de todas maneras se respetaron estos resultados, esta de Quintana Roo. Hay otro fenómeno, bueno, ustedes díganme si ya me pasé, es que son muchos ejemplos, entonces si me voy pasando me avisan, ¿no? Este es un ejercicio interesante, esto de las casillas con 0 boletas sobrantes. ¿Qué se necesita para que haya 0 boletas sobrantes? Bueno, se necesitaría que todos votaran y que se hayan presentado los 14 representantes de partidos políticos y que no estén en el listado nominal de la casilla, que sean de otros lugares, ¿sí? O sea, para eso se necesitaría entonces, y así tendríamos 0 boletas sobrantes. Bueno, en esta situación encontré 544 casillas sin boletas sobrantes. Les entregaron 337,158 boletas, pero como no tienen boletas sobrantes, pues nada más tenemos votos, que son 208,478. Eso quiere decir que se robaron de aquí 128,680 boletas, un promedio de 237 por casilla. Por ejemplo, esta es una de esas sin boletas sobrantes, y aquí tenemos que en el acta de casilla sí tenía boletas sobrantes, 319, ¿sí? Pero ya en el recuento pues ya tiene 0 boletas sobrantes. ¿Se acuerdan de aquel ejemplo que les ponía, donde tenía de 181 bajó a 131? ¿Sí? Aquí estamos hablando de que ya en poder de esta documentación en el IFE se estuvieron robando boletas. Y esta es el comportamiento de esas casillas. Aquí está la de boletas sobrantes 0. Pues ahora sí que es obvio, ¿no? Que es ilógico esta gráfica, ¿no?
Y ahora si lo vemos por el caso de la República, aquí vemos que donde hubo más, sin boletas sobrantes fue en el Estado de México con 155, ¿no? Después fue Chiapas, después fue Jalisco y Tlaxcala. Entonces, no, porque la gente del Estado de México, del IFE, pueden decir, es que el Estado de México es el más poblado del país, por eso, pero no, aquí se pasa por mucho esa explicación, ¿no? O Tlaxcala, ¿no? Estamos hablando de que es un estado no corresponde con su población, ¿no? Bueno, sin boletas sobrantes, aquí tenemos, bueno, aquí dice soy de Baja California, entonces aquí hice el recuento de lo que encontré en Baja California, ¿no? Y este fenómeno de que sí tenían en el acta de casilla, pero en el recuento desaparecieron. Sigamos. Casillas que tenían más de 764 votos y no fueron a reconteo. Yo les decía que yo en un primer momento vi, al menos allí en Ensenada, que el IFE les dio a los partidos políticos una relación de todas esas casillas donde había problemas. Pues se ve que no fue en todo el país, porque aquí vemos que estas se tuvieron que haber ido de entrada a reconteo y no fueron a reconteo, estas casillas. Y ya ahí, ya estamos hablando de casi 7,000 boletas. Miren, por ejemplo, otra, casilla con más y que no fue a reconteo. Esta, y aquí mismo lo dice en el PREP, excede al listado nominal. Y eso no fue motivo suficiente para irse a reconteo, aunque ellos mismos lo habían puesto. Aquí, casillas con más de 764 votos y no se fueron a reconteo. Como les digo, aquí estamos hablando de, por ejemplo, aquí tenemos total de votos 967. Ahora vamos a analizar un poco las de actas de casillas. ¿Vos tiene tiempo? 50 minutos. 5 más. 5, ustedes me dicen, ¿eh? Ok, actas de casilla. Bueno, pongamos, entonces, primero lo que hice fue la participación de estas actas que se respetó su resultado. Y aquí tenemos que la participación ahí fue de 64.14%. Y en las que se fue a reconteo fue 62.48%. Aquí nos dice que la cantidad de votos, ¿sí? Si le ponemos los votos, si manejamos la misma cantidad, la misma participación en los de reconteo, tendríamos esta participación y ya nada más por esto tendríamos estos votos de más, ¿sí? 648. ¿Por qué hago esta comparación? Porque se supone que en el reconteo, como por decirlo así, las que estaban mal se compusieron, ¿no? Pero un fenómeno que yo observé allá en Ensenada era de que las casillas que estaban en peor situación eran las que estaban bien hechas. Así, o sea, todo cuadraba, pues lo hicieron los profesores, ¿no? Entonces todo cuadraba, o sea, los 300 votos del PRI, los 20 del PAN y los 30 del PRD, pues todo cuadraba a la sumatoria, todo cuadraba, pues ni qué puedes decir si aparte los representantes, por ejemplo, de Movimiento Progresista, pues los trataron muy mal y entonces ya a las 12 del día no les habían dado ni de comer, entonces a la 1 de la tarde se fueron, entonces pues tuvieron manga ancha para poder hacer lo que sea, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que, por ejemplo, muchas de las anomalías, algunas, ya vimos que no todas, se pudieron resolver en las del recuento, pero aquí estaríamos hablando de una posible estimación de unas 648,000 que no se pudo, ¿no? Si hubiéramos pasado todas las casillas a un recuento verdadero, ¿no? Bueno, seguimos. Esta casilla no fue a reconteo, pero su información fue mal capturada, ¿sí? Muchas de estas. Aquí creo que eran como 39 votos y aparte el PRI con 489, y en la base de datos final. Eso que ya lo habían comentado los compañeros anteriormente, ¿no? Que después nada más aumentaban en las decenas, en las centenas, ¿no? En los dígitos. Y aquí lo podemos ver. Miren, aquí está. Tenía 189 votos en el PRE y ya en el conteo final ya aparecieron 489.
¿no? Esta no fue reconteo, y otra vez, pero ahora ¿saben cómo fue la mala captura? Aquí el PAN tenía 73 votos, y entonces lo que empezaron a hacer es de que la votación del PRI se la pasaron al PAN, y así se cruzaron. Entonces aquí teníamos que la votación del PRD eran 70, se la pusieron al PRI, el Verde tenía 1, se la pusieron al PRD. Bien profesionales estos delitos. Seguimos. Esta es otra, ¿no? Otra. Vamos a creer estos errores no malintencionados, ¿no? Aquí el PRD tenía 30 votos y ya le ponen esta 0 votos. Bien la captura. Esta es otra de Zacatecas, ¿no? En los datos finales hay 680 votos. La cantidad de boletas de esta casilla fueron nada más 200. Y así fue, no se fue a reconteo y así fue capturado. Casillas mal capturadas, pues ahora sí que solo el IFE lo sabe, porque les decía que en un primer momento el IFE implementó un sistema donde votaban todos estos errores, bueno, al menos en Baja California, porque ya me di cuenta que no fue en todo el país, al menos en Baja California detectaba todas esas casillas que estaban con errores. Pues lo malo es de que, o lo bueno para ellos, cuestión de enfoques, es de que este sistema no lo implementaron en el cómputo final, en el verdadero, ¿no? Sigamos, casos emblemáticos, pues no votó nadie, ¿sí? Nadie, aquí tiene 0 votos, 0 votos, 0 votos, pero hay los 4 funciones de casilla, aquí hay como 4 funciones de los partidos políticos, y 0 votos, pero esto no fue el motivo suficiente, por lo menos para mandarla a reconteo, y así la mandaron. Y esta, por ejemplo, en el cómputo final tiene 0 votos, pero sí tiene votos aquí. ¿Qué sucedió? Ahora sí que solo el IFE lo sabe. Total de boletas en casillas instaladas con 0 votos, 10,000. ¿Qué sucedió? Solo el IFE lo sabe. Bueno, votos cambiados, otra lindura. Bien. Por ejemplo, aquí no se nota muy bien, pero aquí en esta el PT tiene 35 votos y el Partido Verde 0. ¿Sí? Esta es la casilla 857 básica. ¿Sí? Como les digo, el PT 35, el Partido Verde 0. Bueno, pues ahora vamos a la otra, en la contigua, pues ahora el PT tiene 0 y el Partido Verde 32, ¿no? Uno esperaría que... Pero bueno, ya saben que estos del IFE siempre tienen... Bueno, en fin, sigamos. Esto que también nos platicaban en una plática anterior, una presentación anterior sobre la situación de Yucatán, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que en Yucatán hubo muchos 90% de participación, ¿no? El 50% de las casillas supera el 75% de participación. Bueno, ahora sí que para Baja California, nosotros ahorita estamos bien contentos porque según tuvimos el 52% y fue algo histórico, ¿no? No se tenía algo tan alto desde Rufo cuando fue gobernador. 75%. Después estuve haciendo cálculos que, por ejemplo, hay casillas con 700 ciudadanos, ¿no? Y yo dije, bueno, y votaron 680. Yo decía, bueno, ¿a qué velocidad votarían? ¿Qué serían? Uno cada minuto. Serían 60 en una hora. Como todos saben, las casillas no se abren a las 8, sino a las 9 en promedio. Entonces, de 9 a 6 son 9 horas. Entonces, 9 por 60 son 540 personas las que podían votar. Pero aquí en las de Yucatán, a pesar de eso, no cerraban las casillas, la votación a las 8 o 9 de la noche, no, a las 6. ¿Sí? Bueno, ellos son muy buenos en esto. Por ejemplo, otro de las situaciones es aquí, tenemos representantes de, por ejemplo, Movimiento Ciudadano, y tienen 0 votos. ¿Sí? Hay muchas de estas. Y claro, aquí vemos que, por ejemplo, tiene 0 votos, pero aquí el PRI saca muchos votos, ¿no? Era lo que les decía, es otra, es la básica y la contigua, para que vean que fue este mismo representante, por ejemplo, del Movimiento Ciudadanos, y acá 0 votos. Esta es la básica, y en la contigua también sigue apareciendo esta misma situación, ¿no? Y el PRI y el PAN, por ejemplo, aquí el PAN se fue con 323, el
PRI con 262 y creo que el PRD con 100. Sinaloa, ¿no? Lo que yo les decía, esta parte de que después están tan mal capacitados los funcionarios que el que ponía la ley era el representante de casilla. Y un buen ejemplo es este. Aquí, de esta de Sinaloa, nada más hay 2 del PAN. Resultado final, el PAN 105 votos. Los demás bueno, acá los del PRI fueron más dadivosos, porque aquí nada más hubo 2 representantes del PRI. No, aquí el PRI tuvo 526 votos en esta casilla de Oaxaca. No se dieron así tan mala onda como los del PAN. Aquí les dieron 3 al PAN, los demás ¿sí? Entonces aquí tenemos, entonces yo les digo que esto se supone que esto ya no pasaba, ¿no? Ya somos un país muy democrático. Esto les llamaban las casillas zapato. Bueno, es que también ellos saben de que si les ponen 0 votos, pues está la posibilidad de la anulación. Entonces dice, pone 3, 4 votos para que no haya problema. Entonces, lo siguiente que hice es, bueno, voy a ubicar las casillas zapato, pero tanto del PRI como del Movimiento Progresista. Pero aquí, por esta situación que después dicen, pues ya se la saben, no ponerle 0 votos, sino aquí puse las casillas donde la coalición PRI Verde tuvo más de 100 votos y Movimiento Progresista tuvo menos de 10 votos. Y viceversa, porque pueden decir los del PRI, no, también hay tramposos. Bueno, vamos a comparar, ¿no? Entonces aquí tenemos que cuando el PRI Verde tiene más de 100 votos y el Movimiento Progresista tiene menos de 10, hay 1.175 casillas. Eso le representó al PRI 191.338 votos y al Movimiento Progresista 7.504 votos. Esto le dio una diferencia, nada más por estas casillas que representarían ni el 1%, el 0.08% de las casillas, le darían más o menos más como del 5% de la diferencia entre Peña Nieto y López Obrador, ¿no? 183,000. Ahora vamos en el caso contrario, donde el Movimiento Progresista tiene más de 100 y los del PRI Verde menos de 10. Aquí tenemos 49 casillas, al PRI le representaron 224 votos y al Movimiento Progresista 10.990 votos. Eso quiere decir que le da una diferencia total al Movimiento Progresista 10.766. Ahora sí, haciendo la diferencia, pues para la coalición PRI Verde dicen sí fue buen negocio, ¿no? Entre mis zapato y tu zapato, el PRI tuvo 173.068 votos de más. Ubicándonos, vamos a ver, yo sé que aquí el Movimiento Progresista en el Distrito Federal arrasó, y yo dije, aquí en el Distrito Federal voy a encontrar mucho. Pues no, el Distrito Federal fue muy observado. Eso sucedió casualmente sabemos dónde están los cacicados, ¿no? Estoy hablando ahorita del Movimiento Progresista, ¿no? De las 49, 21 fue Oaxaca, 17 Guerrero, 6 Chiapas, ¿no? Pues no se le hace raro eso, ¿no? Y así sería la repartición. Y ahora veamos las del PRI Movimiento Progresista. Pues aquí sí vemos cómo, bueno, al menos allá en Baja California, pues no hubo de estas, ¿no? Pero en todas las demás, Chihuahua 130 casillas, Guanajuato 212, Jalisco 108, todas estas. Ahí nos dan las 1175. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Bueno, pues. Si no, ok, otro. Hablaban de lo de las casillas especiales. Bueno, ya nada más termino con las casillas especiales y ya. Okay. Se supone que, según mis datos, hay 902 casillas especiales. Y se ha hablado mucho sobre la polémica de estas casillas. ¿Por qué no ponen más? Yo digo, efectivamente, es más, por ley se pueden poner hasta 5 casillas especiales por distrito electoral. Son 300 distritos, se pudieron haber puesto hasta 1.500 casillas especiales. Nada más fueron un poco más de 900. ¿Por qué? No lo sé. Al menos allí en Baja California son 8 distritos locales y hubo 40 casillas especiales. Entonces, por ejemplo, ahí de entrada, pues, ya que hay mucha gente y se supo, ¿no?, de este problema en estas casillas, pues, no sé por qué no se pide, ¿no? Les platico una anécdota de lo que pasó allá. Allá en Baja California, una parte del distrito 7
abarca el municipio de Ensenada, otra parte Tecate y la mayor parte es Mexicali. Pues por justicia, porque representa el 22% de la población, le tocaba una casilla especial al municipio de Ensenada, otra a Tecate y 3 a Mexicali. A Ensenada no le tocó ninguna casilla especial. ¿Por qué? Buena sería la cuestión, y también de los partidos, ahí es que los partidos ni se ponen a ver ese tipo de cosas. Pero bueno, independientemente de eso, vamos viendo cómo, que ya lo había mencionado, que aquí el movimiento progresista ganó con el 41%, ¿no? Y aquí vemos que ahí se da una diferencia de un poco más de 76,000 votos en estas casillas especiales. Y ahora vamos viendo qué hubiera pasado si se hubieran instalado las 1,500, que esa por ley se pudieron haber puesto, cosa que no sucedió. Pues bueno, entonces hay, y teniendo la misma votación por los diferentes partidos, ahí el movimiento progresista hubiera tenido un poco más de casi 400,000 y el PRI verde 272,000, ¿no? Y entonces nos daría, aquí estaríamos hablando de la diferencia en votos, y la diferencia ya entre había un aumento de la votación de 50,000, ¿no? Entonces, bueno, son otras de las cosas que bueno, quedaron ahí, no se pudieron hacer más, ¿no? Ya nada más como último sobre eso de las casillas especiales, es esto, por ejemplo, de lo que les digo, baja capacitación. Aquí nos dicen que votaron, que ya en muchos casos 764 personas. Eso no pudo haber pasado, porque tuvieron que haber estado presentes los 14 representantes de los partidos políticos. Aquí vemos que no sucedió eso. Entonces aquí tuvieron que haber sobrado al menos 8 boletas, porque nada más las boletas que cuentan para que votaran los ciudadanos son 750. ¿Sí? Bueno, pues esta es una pequeña muestra, este es un estudio más extenso, pues ya me extendí creo que bastante, pero bueno, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. A ver, esta fue la última presentación, por eso es que permitimos que se extendiera, y porque estaba muy interesante, pero sobre todo porque ya no hay una posterior. ¿Preguntas? Yo tengo una. Por ahí pasabas una gráfica en que está como una curva normal, es una campanita de Gauss, y en el cero está un pico. Sí. Esas no tienen nada que ver con las especiales, porque también un dato que quería comentar era que parece que en las especiales sí se dan abasto para que voten todos, o sea, se agoten las 700 y cacho. Hay una parte que son especiales, pero hay otras que no son especiales. Sí, hay algunas de estas son de casillas especiales, pero les voy a decir, para que eso sucediera, tendría que ver todos los 750 y los 14 representantes de partidos políticos. Y otra pregunta, no sé si en tu análisis hayas notado que en las bases del cómputo distrital aparecen 2 casillas de lista nominal. O sea, hay una sí. Por ahí, y bueno, ¿quién es quién? Bueno, la cuestión es de que una nos habla del listado nominal y la otra es listado nominal más las 14 boletas de los representantes de los partidos políticos. Okay. O sea, si haces la diferencia verás que son 14, por eso. Okay. Brevemente, bueno, no sé, llegué porque recién me enteré por el periódico, y me gustaría, se lo dijo, no sé quién sea la mesa, participar el día de mañana para explicar lo de las casillas especiales, entre otras cosas. Soy demógrafo por la École des Hautes Études en Ciencias Sociales en París, estuve 10 años fuera, y hace 3 años que me reincorporé. Tengo un libro escrito en el 2010 y publicado en el 2011, en donde nos daba cuenta del fraude del 2006, cómo el IFE había sustentado todo un sistema perfectamente acabado para llevar a cabo el fraude.
La diferencia tan solo en el padrón, para ponerlos a reflexionar, es de 12 millones de personas, de votantes, que está excedido el padrón del IFE con respecto a la población, según los datos propios del INEGI. Ellos lo justificaron sacando algunos datos del INEGI, por eso insisten tanto ahora en la publicidad del INEGI, de no le hagan caso al que diga cualquier cosa, el INEGI dice, ¿no? Porque la sustentación de mucho del modelo, de lo que todos como académicos estamos trabajando, se hace a partir de las estadísticas oficiales. Y las estadísticas oficiales, solo hay una persona en este país que las cuestionó en su momento, que es la doctora Clara Huseman, que señalaba para el censo del 90 la manipulación abierta del censo y el cambio de todos los indicadores. Sobre eso está sustentado buena parte del modelo. Eso bastaría para que entráramos a una discusión seria y académica, cosa que sabemos no lo podemos hacer. Para rápidamente, si les interesa, eso está en el libro donde lo señalo, es como un pequeño capítulo, y lo de las casillas especiales representa tanto como 3 millones de votos. No, usted lo señala con mucha precisión y con mucha inocencia, discúlpeme que lo señale así, que dice podríamos hacer hasta 5 casillas especiales por distrito. ¿Y por qué no hasta 6? ¿O por qué no 1? ¿O por qué 3? ¿O por qué 5 o 4? ¿Por qué tener que ponerle límite? Se supone que hay una área del IFE que por omisión, que debería ser juzgada ante la ley por omisión o falta, que es la que hace la planificación de todo el sistema para la elección. Es decir, hacen lo que le llaman ellos la logística de las elecciones. Esta área es la misma que opera el PREP, y el señor que la dirige es el mismo señor que en el 2006 fue criticado por haber impulsado el PREP con un algoritmo. Es el ingeniero, ahorita no lo tengo aquí a la mano, permíteme si lo encuentro aquí rápidamente. Yo por eso pedía la palabra para el día de mañana, con todos estos datos, poder señalar las cosas. Y nada más no me gusta dejar tan abierto esto, porque ya se hace una acusación directa y lo señalo. Si me permites hacer público el nombre del hombre que diriges, el ingeniero... son muchos archivos y no venía para esa pregunta preparado, pero bueno, lo importante a resaltar es que si estamos tratando de sustentar académicamente un cuestionamiento a una decisión política ya tomada por un grupo en el poder que ha instalado un sistema político para hacer el fraude del 2006 y volver a cometerlo en el 2012 en la mayor impunidad, y que nuestra autoestima como académicos y todo esto quede en tareas meramente catárticas. A mí era lo que me aterraba un poco de venir hoy, ¿verdad? Porque hacemos la catarsis y entonces nos volvemos de alguna suerte en los institucionalizadores del fraude. Esa institucionalización del fraude va desde el haber hecho todo esto hasta después decir, el fraude ya se cometió y fue inevitable. En una democracia bastarían muchos de los elementos que se han estado vertiendo con precisión aquí, o que se han vertido durante este mes y medio terrible, para que la elección no se pudiera dar. El último dato para reflexión, ustedes lo saben, espero que todos manejan estadística, es que la estadística informática, recuerden señores, que no maneja números enteros. ¿Qué significa números enteros? Que no podemos hacer sumas con las computadoras, no podemos sumar, hacemos algoritmos sumatorios para poder
llevar nuestras sumas a cabo. Es decir, el Excel lo que hace y que siempre nos ocasiona problemas cuando a los que trabajamos en bases de datos muy amplias es que tenemos que hacer alambreos, tenemos que ajustar, porque hay una diferencia, que el algoritmo informático es un sistema binario, es decir, no puede sumar 1 más 1, tiene que sumar 2 veces 1 y más 0, es binario 1, 0, ¿no? Entonces, esto nos ocasiona ese problema, es un problema mundial que los bancos tienen resuelto, es lo que hace que el problema se dé y nos robaran millones de pesos en Soriana, en todos los supermercados cuando se hace el redondeo. Nadie ha cuestionado que la suma del voto por voto no se está sumando voto por voto, está ahí el algoritmo. Y esto tiene que ver con la no aplicación del único sistema matemático debido a un gran mexicano que vive todavía, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el profesor Montante, que su método se llama Montante, y que hace precisamente la posibilidad en informática, en sistemas binarios, de hacer las correcciones a series de números muy amplios. La diferencia en estas series es del 6%. Por eso en Francia, ya con esto termino, por eso en Francia, cuando no se llega a más del 6% de diferencia en los votos, se pasa a una segunda vuelta. Muchas gracias. Ahorita vemos si se puede acomodar mañana la presentación. ¿Alguna pregunta sobre la presentación? No es estadística, sino es una evidencia. Y quiero entregarle estos documentos desde la casilla 580. Fue cancelada. Esta casilla fue fundamental para que hubiera un diputado más. Si se cancela la presidencial, debió haberse cancelado la de senadores y diputados para su trabajo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si ya no hay preguntas, pues les damos las gracias a todos los que asistieron. Allá atrás hay una pregunta. No es pregunta, es una invitación a toda la gente que está aquí y a todos los trabajos. Nosotros hacemos un proyecto ahorita que se derivó como resultado del trabajo de la Comisión de Vigilancia del Movimiento 32, de hacer un trabajo, un proyecto de wiki, una como Wikipedia, que justamente agarre y documente todo este trabajo que está saliendo y que precisamente no se quede como en una onda catártica, mucha gente que hizo mucho trabajo y que al final no se da a conocer. Entonces la invitación a toda la gente que tiene algún trabajo o a gente que vino aquí que tiene algo que decir es que anexe su trabajo a la wiki. Si quieren les damos un correo muy sencillo, Carlos, si podemos dar de cobertura. Entonces el correo es cobertura132@gmail. Entonces digamos, ya les damos la liga de la wiki para que todo este trabajo se vaya conjuntando. Ingeniero René Miranda Jaimes, coordinador de la Unidad de Servicios Informáticos. Entonces mañana están todos invitados a continuar a partir de las 9 de la mañana.